Queridas y queridos colegas, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Temprano a las 12 tuvimos la tercera sesión con Ingrid sobre investigación en docencia universitaria desde el marco cualitativo y ahora nos toca la cuarta sesión a cargo de Paula Digona sobre los aspectos éticos de la investigación en docencia universitaria, que también en cierta forma implica presentar cuáles son los criterios, digamos, del abordaje ético para presentar el trabajo al comité de ética institucional, ¿verdad? Así que sin más, voy a presentar a Paula y le voy a dejar la palabra para que pueda iniciar su presentación. Paula Dibona Soto es psicóloga, es investigadora en afectividad y psicopatología. Actualmente es asistente de investigación en el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Translacional del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena y es secretaria ejecutiva del Comité Ético Científico de la Universidad de La Serena. También actualmente cursa el diplomado en neuropsicología y neuropsiquiatría en adultos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que, Paula, tienes la palabra para comenzar tu presentación. Ok, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ahí ustedes me dicen si se ve bien. Sí, se ve bien, Paula. Ya. Bueno, primero agradecer a Mauricio por la invitación y agradecer a todos los presentes. Como comentaba Mauricio, voy a presentar sobre los aspectos éticos de la investigación en docencia universitaria, particularmente con participantes humanos. Bueno, varias de las cosas que pongo en esta presentación tienen que ver con lo que se señala en documentos que tratan de esta materia, algunos artículos, pero también mi experiencia como investigadora y sobre todo como secretaria ejecutiva del Comité Ético Científico, donde recibimos bastantes proyectos que tratan el tema de docencia universitaria. Bueno, primero, entender qué es ética y moral. Em, la ética principalmente es la reflexión crítico-racional sobre la moral, o sea, podríamos decir que es una filosofía sobre la moral. En cambio, la moral es un conjunto de normas a partir de las cuales las personas consideran una vida buena o justa, o sea, esta puede variar incluso en distintas culturas. Por lo tanto, la ética reflexiona sobre la moral, que sería este aspecto no tan universal de cómo percibimos lo que es bueno y justo. Entonces la ética podemos entenderla como un tipo de saber que intenta construirse racionalmente, utilizando entonces el rigor conceptual y los métodos explicativos propios de la filosofía. Esta también se entiende como una filosofía práctica y con esto se refiere a que orienta el actuar de las personas. Nos guía a través de ciertos principios que se busca que se apliquen en la realidad, que se apliquen en la práctica. Además busca la universalidad de sus proposiciones y desea indagar que si cualquier persona, independiente de con quién se encuentre, dónde se encuentre, estaría dispuesta a aceptar una acción determinada. Ahora, ¿por qué la ética en investigación? ¿Por qué se habla de ética en investigación? Esto surge en respuesta a abusos históricos, como la experimentación inhumana de los nazis o el estudio de Tuskegee, y con el fin de proteger a las personas de la investigación no ética. Por lo tanto, surgen una serie de documentos que establecen principios para la ética en investigación. Entonces, la ética en investigación, considerando lo anterior, es la aplicación de los principios éticos fundamentales al ámbito de la investigación y esto implica interrogarse críticamente sobre normas, valores, principios que finalmente van a guiar el quehacer del investigador. Y entonces no solamente cumplir con una serie de normas, regirse por estas normas, sino que además tenemos que asumir como investigadores una actitud crítica y responsable frente al impacto del conocimiento que estamos produciendo y también sobre los participantes que están dentro de nuestra investigación.
Por lo tanto, queremos garantizar la integridad, la responsabilidad y el respeto por las personas y también por animales y entornos implicados en los distintos procesos de investigación. O sea, aquí ya se amplía no solamente a la investigación biomédica, sino que a los distintos aspectos donde se investiga que podría tener un impacto significativo. La ética en investigación, por lo general, se ocupa del abordaje de dilemas éticos, donde hay una situación en conflicto de valores o principios que exigen una deliberación cuidadosa. Se entiende que en realidad ninguna de las opciones disponibles suele ser la mejor o que conduce a un resultado éticamente impecable, pero la idea es que mediante esta deliberación cuidadosa lleguemos a alguna conclusión donde se privilegie alguno de los principios en términos de ética de la investigación. Ahora, cuando hablamos de participantes humanos, podemos entender que es una participación en calidad de sujeto de investigación y se refiere a toda observación, intervención o interacción definida por las técnicas e instrumentos del diseño de nuestro proyecto y que produce la información que permite responder a nuestra pregunta de investigación y generar el conocimiento científico. Y esta participación puede ser tanto directa como indirecta. Por lo tanto, el sujeto de investigación es un medio para asegurar el conocimiento general y en consecuencia existe el potencial de explotar a este sujeto al colocarlos en situaciones de riesgo de ser perjudicados en aras del bien de otros. Y por lo tanto, esta es la relevancia de la ética en investigación cuando se trata de participantes humanos. Bueno, y a través de estos documentos que les mencionaba y el estudio de esta misma ética en investigación, se han establecido principios generales que rigen la ética en investigación con participantes humanos. Estos toman bastante de la Declaración Universal de Derechos Humanos y por lo tanto pueden notar que probablemente coincida también con lo que se señala en este ámbito. Por ejemplo, el respeto por las personas trata del respeto por la autonomía, la autodeterminación del sujeto y la protección de quien sea vulnerable. La beneficencia habla de maximizar los beneficios y minimizar riesgos para los participantes. La justicia trata temas como la distribución equitativa de riesgos y beneficios dentro de la investigación, así como la selección sin discriminación respecto a los participantes. Y la honestidad e integridad que habla del el actuar del investigador respecto a la presentación de resultados de forma honesta y transparente respecto a las implicancias en términos del financiamiento y los conflictos de interés que puedan estar presentes. Ahora bien, cuando queremos determinar si un proyecto de investigación, un estudio es ético en términos de investigación, existen una serie de requisitos que debemos cumplir. Estos requisitos que voy a presentar los propuso Emanuel y se suelen usar en la evaluación ética, suelen ser lo que lo ordena la evaluación ética de los comités éticos científicos. Entonces, primero tenemos valor social, tenemos validez científica. Luego tenemos la selección equitativa del sujeto, la proporción favorable de riesgo-beneficio, evaluación independiente, que sería por lo general lo que realiza el Comité Ético Científico, una evaluación sin conflicto de interés, el consentimiento informado y el respeto a los sujetos. Ahora más adelante voy a ir detallando algunos de estos aspectos y también cómo inciden en el tema de la docencia universitaria en términos de investigación. Cuando hablamos de valor social y validez científica, estas dos están muy estrechamente vinculadas. Cuando hablamos de valor social, nos referimos a que toda investigación se oriente a resolver problemas o cubrir necesidades presentes en la sociedad, que sean tangibles, que de alguna forma, además, contribuyan sustantivamente a la disciplina de la cual trata el proyecto de investigación. Entonces, en términos de diseño del proyecto, podríamos decir que se incluye tradicionalmente en lo que es la relevancia del problema, pero de todas maneras, la idea es valorarlo a través de todo el proyecto de investigación, en toda su estructura. Por otro lado, tenemos la validez científica, que es el requisito de que el proyecto de investigación contemple una metodología que sea lo suficientemente clara, sólida y rigurosa, y que sea susceptible de ser replicada por otros investigadores. Y como les decía, ambas están estrechamente vinculadas porque la investigación sin validez científica tampoco se legitima en términos éticos, ya que no tiene valor social. O sea, si una investigación no puede producir resultados que no son válidos, o sea, si no puede
producir resultados válidos, entonces no puede resolver problemas ni cubrir necesidades o aportar a su disciplina. Ahora quiero resaltar un poco el tema de la validez científica, porque esta se valora principalmente a través de la calidad y claridad de las distintas partes de nuestro proyecto de investigación, ya sea el vacío de conocimiento, la justificación, hipótesis, el diseño. Y también todas estas partes que componen un proyecto de investigación tienen que tener coherencia entre sí. Por ejemplo, la hipótesis tiene que responder a los objetivos que establecimos, el marco que nosotros colocamos en nuestro proyecto tiene que estar estrechamente relacionado con estas dos partes y también tiene que estar, tiene que ser coherente con el diseño que nosotros establecemos. Todo tiene que tener un hilo conductor lo suficientemente claro. Asimismo, entonces, es importante proporcionar una argumentación que sea sólida respecto a la investigación desde la perspectiva teórica y empírica que sea propia de la disciplina, incorporando los criterios de rigor correspondientes. Como otros aspectos a tener en cuenta, entonces, tenemos que establecer participantes que sean pertinentes al objetivo de la investigación, justificar el tamaño de la muestra, o sea, que el tamaño de la muestra, el número muestral que nosotros buscamos obtener, sea coherente con los objetivos de la investigación, que los análisis de datos sean adecuados, que el procedimiento sea lo suficientemente claro para ser replicado, a también establecer medidas frente a sesgos, tanto del investigador como de los métodos que utilizamos, entre otros aspectos. Y como les mencionaba, todos estos aspectos deben proporcionar el mayor detalle posible. Ahora, esto que resalto es relevante, muy relevante dentro de la evaluación ética, y lo menciono además porque suele generar confusión entre los investigadores. Cuando nosotros les mandamos observaciones sobre la validez científica, no se entiende muy bien por qué el Comité Ético Científico quiere incidir en ese aspecto del proyecto. Y la verdad es que esto se debe a que la ejecución de un proyecto utiliza recursos que son limitados y que expone a riesgos a los participantes. Por lo tanto, debe ser válido para justificarse en términos de su ejecución. Entonces, la evaluación ética de un proyecto va a considerar si la calidad metodológica y la coherencia, como les mencionaba, interna del mismo proyecto van a permitir obtener datos válidos y, por lo tanto, conclusiones que sean científicamente sólidas. Así que, en resumen, sin validez científica no hay justificación ética para el proyecto. Ahora, entrando más a aspectos propiamente tal de la investigación en docencia universitaria, hay una serie de implicancias que hay que tener en cuenta. Bueno, este tipo de investigación se ha considerado de riesgo mínimo en comparación a otras disciplinas, como podría ser la biomédica. Sin embargo, no debemos subestimar qué significa esto, porque de todas maneras podría traer problemas éticos. Y también otra cosa que hemos observado es que la visión de que solicitar una aprobación ética y llevar a cabo un proceso de consentimiento informado en un proyecto de investigación podría retrasar la ejecución del mismo proyecto, también como que genera un roce respecto a tomarle el peso a qué significa riesgo mínimo en en la investigación en docencia universitaria. Cuando hablamos de riesgo mínimo, nos referimos a que es la probabilidad y la magnitud del daño o malestar previstos en investigación que no sean mayores a los que podría enfrentar una persona en el día a día. A eso nos referimos con riesgo mínimo. Entonces, la idea es que toda investigación en o con personas tiene que disminuir lo más que pueda el riesgo respecto a los participantes y a la vez tiene que maximizar los beneficios potenciales tanto para los participantes, la comunidad y la sociedad. En cuanto a riesgos específicos que podríamos encontrar en la investigación en docencia universitaria, bueno, acá les presento algunos ejemplos. Tenemos riesgos psicológicos, y a esto nos referimos a que quizás los participantes podrían llegar a sentir ansiedad, vergüenza o que debido a las distintas actividades que implica la investigación, se pueden sentir que estamos exponiendo sus dificultades personales, puede ocurrir un tipo de retraumatización incluso
o ya hablando en términos más académicos, que impacte cómo ellos se autoperciben en términos académicos, en cómo ellos rinden en términos educativos. También hay una serie de vulnerabilidades específicas que hay que tener en cuenta, que son importantes porque de alguna forma podrían agravar este riesgo que les menciono respecto a participar en un proyecto de investigación, ya sea discapacidad, migración, salud mental, pobreza, todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta también en cómo inciden en el impacto que puede tener las intervenciones que realizamos. Y ya en aspectos que ya no son tan propios como de la persona o de sus características y cómo éstas inciden en la ética en investigación y los riesgos específicos de los participantes, también hay otros como los riesgos de confidencialidad y de identificación. Y esto es importante en la investigación en docencia universitaria porque cuando entregamos detalles sobre el contexto en el cual estamos investigando, podría haber un riesgo de identificación indirecta por parte de los estudiantes, los compañeros o docentes de los estudiantes, cuando damos, por ejemplo, detalles como la carrera aporte, o incluso mucho más específicos. Tenemos que tener ojo con eso. Y también cuando el docente es también investigador, este también tiene acceso a detalles o podría llegar a tener acceso a detalles que son sensibles de los estudiantes. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Y otro tipo de riesgo podrían ser los riesgos pedagógicos, sobre todo cuando se aplican intervenciones, cambios metodológicos en el aula. Entonces esto podría llevar a alteraciones de las condiciones normales de aprendizaje que podrían resultar en una exposición a intervenciones educativas poco efectivas, sobre todo cuando no han sido validadas previamente, una posible distracción o sobrecarga de otras tareas académicas em, y posible disminución del rendimiento académico. Ahora, otras implicancias a tener en cuenta en términos generales, hay ciertas jerarquías que tenemos que tener presentes respecto al rol del docente como investigador y su relación con los estudiantes. Entre varias cosas, podría esto tener un efecto en términos de deshabilidad social en los participantes, cosa de que los estudiantes, al estar vinculados también al investigador como docente, entreguen respuestas que ellos piensen que es lo que espera escuchar o lo que espera recibir el investigador. También hay sesgos del investigador respecto a su rol como docente, cuando inconscientemente podría, por ejemplo, colocar mejores notas al grupo experimental al que se le aplica la intervención y de alguna forma realizar acciones que vayan a favor de la hipótesis establecida. Y bueno, relacionado también con aspectos anteriores que les mencionaba, hay una vulnerabilidad del estudiante, por un lado por su propio rol, por su calidad de estudiante, donde podría tener una potencial sensación de estar presionado a participar, que quizás sienta que el consentimiento que va a dar no es plenamente libre, y bueno, las vulnerabilidades específicas que el investigador puede o no conocer, como las que mencionábamos en la diapositiva anterior. También hay otras implicancias respecto a las condiciones de aprendizaje y que podrían no ser equitativas como consecuencia del diseño de investigación. Con esto me refiero, por ejemplo, a condiciones de aprendizaje que no sean equitativas entre participantes y no participantes. O sea, que las personas que participen de un curso, por ejemplo, reciban mejores condiciones de aprendizaje y quienes no acepten o quienes se retracten eventualmente estén en desventaja en el sentido de que van a recibir menos materiales, por ejemplo, menos experiencias que podrían favorecer o no su aprendizaje. También puede ocurrir cuando hay un grupo control y un grupo experimental, donde uno de los dos salga más favorecido que el otro. Incluso puede ser que el grupo experimental, al que se le aplica la metodología innovadora, resulte que por alguna razón reduzca su rendimiento académico que usualmente obtienen y que salgan más beneficiados quienes no participen o que quienes sean parte del grupo control. Y por eso acá también les pongo como forma general que hay un acceso desigual a recursos, experiencias o retroalimentación educativa. Y otro aspecto es qué pasa con la no aceptación de participar o la retractación del participante
y que ellos puedan llegar a sentir que no hay garantías de que no hayan consecuencias de no participar. Entonces, aquí hay que hacernos una serie de preguntas como para tener claro si estamos de alguna forma definiendo claramente qué va a pasar con estos estudiantes que no van a participar o eventualmente se retracten. Entonces, ¿qué pasará con estos datos? ¿Qué metodología se continuará? ¿Con qué metodología se va a continuar la docencia para ese estudiante? ¿Cómo se asegura que no se afecte su rendimiento académico, entre otros aspectos? Ahora, hablando del consentimiento formado, este se entiende como un proceso mediante el cual los participantes deben comprender completamente los detalles del proyecto, ya sea objetivos, procedimientos, riesgos, beneficios y sus derechos, antes de decidir si participar de manera voluntaria. Por lo tanto, el documento de consentimiento informado, que es el que se presenta al momento de la evaluación de un comité ético científico y que después esta persona firma, el participante, debe contener toda la información necesaria para tomar una decisión libre e informada respecto a la participación de este estudio. Y ahí el sujeto puede aceptar, rechazar participar en el estudio o posteriormente retractarse libremente sin consecuencias y en cualquier momento. Entonces, es importante que incluya espacios de firma para el investigador responsable o quien aplica el consentimiento informado y para el mismo participante. Ahora, una serie de consideraciones y recomendaciones para el consentimiento informado. Es importante elaborar una versión para distintos fines. Por ejemplo, si van a aplicar entrevistas, realizar o elaborar un consentimiento informado para eso y otro para encuestas. O también puede ser que necesitan un consentimiento informado para los docentes y uno diferente para los participantes estudiantes. Es muy importante que el consentimiento informado describa detalladamente qué implica la participación del sujeto. Entonces, por ejemplo, si van a haber grupos control experimental, describir claramente en qué va a consistir la participación de cada grupo. Si hay un cambio de metodología, también tienen que explicar específicamente de qué va a tratar esta metodología. Hay que detallar el procedimiento respecto a la retractación del estudio, o sea, cómo es que el participante puede retractarse en caso que así lo desee. Entonces, a quién contactar, medio de contacto, qué ocurrirá posterior a la retractación, sobre todo si estamos hablando de un estudiante que está dentro de un curso en el que se está aplicando una intervención, cómo se va a asegurar la continuidad de su proceso educativo, entre otros aspectos. También mencionar si se realizará algún tipo de intervención o aplicación de una metodología que implique el uso de tecnologías y aquí tienen que establecer claramente las normas de uso de esa tecnología. Por ejemplo, ocurre que en algunos proyectos utilizan redes sociales. Entonces, como esto además es una herramienta que es externa a la institución, hay que tener harto cuidado y ser lo más detallado posible de cómo se va a utilizar. Entonces, por ejemplo, describir los usos permitidos y prohibidos, horarios de uso, qué va a pasar si es que alguien no cumple estas normas, etcétera. Cuando hablamos de estudios experimentales, tanto el grupo control como el experimental tienen que firmar un consentimiento informado, ya sea de forma que sea un solo documento para ambos grupos o por separado, ya eso va a depender de las características del proyecto en específico. Por su contenido de información personal, la copia del investigador también tiene que ser resguardada. Entonces, cuando hablamos del resguardo de los datos en el Comité Ético Científico y en estas normas de la investigación, esto también tiene que ser, por ejemplo, guardado bajo llave. Si es que son digitales, también tener los resguardos electrónicos para que nadie pueda acceder a esa información. Y algunas recomendaciones generales en términos de ética de investigación. Exponer a los participantes a la menor cantidad de riesgos para lograr los objetivos de investigación, establecer una serie de protocolos o medidas que vayan a mitigar el impacto en el participante. Por ejemplo, si hay un impacto o potencial impacto emocional en el participante, detallar cómo se va, por ejemplo, a contener al estudiante o a quien participe para mitigar ese efecto.
Informar claramente que su participación en el estudio es voluntaria y que no participar no va a tener consecuencias negativas. Tener cautela al comunicar el impacto previsto de la intervención y no afirmar resultados que no se pueden asegurar. Por ejemplo, no podemos decir participar en nuestro proyecto te va a hacer menos tímido o va a mejorar tu rendimiento o va a aumentar tu bienestar. Eso no lo podemos asegurar. Hay que considerar si ambos grupos tendrán posteriormente acceso a los mismos beneficios cuando estamos hablando de diseños experimentales. Entonces, por ejemplo, dividir el semestre en dos partes. Esto es una recomendación que le hemos dado a algunos investigadores. Por ejemplo, que durante un semestre establezcan un grupo control experimental y luego estos se inviertan a la mitad del semestre. O que todo el curso pase la primera mitad del semestre por una condición y luego la segunda mitad del semestre por otra condición. Y también importante implementar diseños pedagógicos que ojalá no sacrifiquen contenido esencial del programa. También en el proyecto justificar claramente por qué la asignación de grupos es equitativa. O sea, la distribución de los grupos control experimental va a ser por sorteos, secciones paralelas, etcétera. Se recomienda que si se usa la aleatorización para la asignación de grupos, que se aseguren que los estudiantes queden distribuidos de una forma equilibrada según su rendimiento académico, cosa de que le dé robustez a los resultados que presenten. Hay que ser claro respecto a cómo se resguardan los datos, o sea, cómo se resguardan, quiénes los resguardan, cuánto tiempo van a retener esos datos hasta eliminarlos, dónde se van a resguardar, etcétera. Se recomienda también monitorear el avance y las conductas de los estudiantes durante el estudio para detectar y corregir impactos negativos a tiempo. Además, siempre anonimizar o codificar los datos obtenidos en la medida de lo posible, obviamente. Y como última recomendación, la formación continua de los investigadores siempre va a ser relevante para adquirir herramientas que aporten robustez a la construcción de sus proyectos de investigación. Ahora brevemente hablar del rol de los comités éticos científicos. Cuando hablamos de un comité ético científico nos referimos a entidades colegiadas que están constituidas en instituciones públicas o privadas que tienen por responsabilidad esencial proteger derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos de investigación. Estos tienen la facultad de emitir autorizaciones expresas para la ejecución de proyectos de investigación que involucren seres humanos, animales, aves, flora silvestre, ecosistemas terrestres y marinos o empleo de agentes biológicos o de organismos genéticamente modificados, aspectos culturales y o patrimoniales u otros. Y esto lo hace mediante la emisión de resoluciones tanto favorables como desfavorables. ¿Por qué es importante solicitar una evaluación ética? Bueno, aquí les presento algunas razones. Primero que es para cumplir con la normativa actual, donde la ley 21.120 del decreto número 30 señala que es obligación que un proyecto de investigación que involucra a seres humanos pase por un comité ético científico. También, al pasar por un comité ético científico, se pueden obtener observaciones que van a permitir optimizar los proyectos de investigación en términos éticos. También permite cumplir con exigencias de algunas revistas científicas, sobre todo las de primer nivel, que exigen que los artículos que envíen para la revisión por pares estén aprobados por un comité ético científico. Y también cumplir con bases concursales de algunos proyectos ANID, así como proyectos internos como los de la DIDULS. Respecto al Comité Ético Científico de la Universidad de La Serena, este está acreditado por el MinSal desde 2023, pero su constitución ya lleva un par de años, si no me equivoco, el 2018. Tiene 12 miembros, dos representantes titulares por facultad, una secretaria ejecutiva, un representante de la comunidad, un abogado y un experto en ética o bioética. Y también tiene cuatro miembros subrogantes, que son uno por facultad, que subrogan a los miembros titulares cuando se ausentan. Este comité tiene reuniones semanales cada martes y evalúa proyectos de investigación de diversas disciplinas que, como les comentaba, bastantes son de docencia universitaria. Y bueno, les presento también
algunas normativas que guían el quehacer del comité. Está la ley 21.120 que les mencionaba recién, el reglamento interno del propio comité, la ley 19.628 y los distintos documentos y declaraciones que guían con principios éticos a la ética científica. Para cómo enviar un proyecto al Comité Ético Científico, tienen que enviar un correo a eticaurs@userena.cl con la documentación completa de su proyecto. Y aquí, bueno, se ve como que son bastantes cosas, pero la verdad es bastante simple. De hecho, acá les resalto cuáles probablemente tendrían que enviar si es que el proyecto que quieren que evalúe el Comité Ético Científico es en docencia universitaria. Entonces sería una carta de solicitud de evaluación del proyecto, el proyecto de investigación, un protocolo de personas que tienen que rellenar, el consentimiento informado, el currículum vitae de los investigadores, la carta de compromiso del investigador responsable, los instrumentos que van a aplicar o pautas de entrevista, etcétera, la autorización firmada de instituciones involucradas. Y en este punto lo que solemos solicitar a los investigadores que envían proyectos que involucran docencia universitaria, lo que pedimos es una carta del director de escuela donde autoriza la ejecución y el cambio de metodología si es que corresponde. Y si es que involucra a docentes como participantes, también una carta del director de departamento. Y bueno, otros antecedentes que sean útiles para tomar la decisión. Entre los aspectos que evalúa el comité, bueno, como ven, son los que mencionaba anteriormente, que está el valor social, la validez científica, relación riesgo-beneficio, medidas de resguardo de los participantes y consentimiento informado, que de todas maneras involucra todos los aspectos anteriores. Y algunos puntos a tener en cuenta cuando envían su proyecto: el plazo máximo que tiene el comité para emitir una resolución es de 45 días. El comité puede solicitar información adicional, además de lo que ya enviaron inicialmente. La evaluación ética del comité es una instancia distinta al proceso de evaluación que tiene, por ejemplo, la DIDULS, y por lo tanto las conclusiones pueden ser distintas, los comentarios pueden ser distintos, porque el objetivo del comité ético científico es garantizar que se cumplan los principios éticos en investigación científica. El plazo que va a tener el investigador para responder a las solicitudes de mejoras del comité es de 15 días, de lo contrario es rechazado por exceder el plazo máximo. Y si un proyecto llegase a ser rechazado por la razón que sea, es posible enviar nuevamente la documentación completa con las optimizaciones correspondientes para ingresarlo como un proyecto nuevo. Y bueno, esta es la información que nosotros solicitamos que tenga un consentimiento informado. Con esto además evaluamos el consentimiento informado. No voy a entrar en detalle, pero estos son los puntos que debería contener para ser aprobado. Bueno, los invito entonces a visitar nuestra página web eticabuls.userena.cl. De hecho, ahí está toda la información que les presenté del comité, están los formatos de los documentos, está el instructivo, también los puntos que tiene que contener el consentimiento, está todo ahí, así que si es que necesitan revisarlo, ahí está todo disponible. Y eso sería mi presentación, así que muchas gracias. Gracias, Paula. Muy bien. Queridos y queridas colegas, le dejo la palabra por si quieren hacer comentarios o preguntas. Retiran nomás la presentación, Paula, para que podamos ahí vernos con más facilidad. Ya. Elvis, tiene la Sí, palabra. hola, buenas tardes, colegas, Paula en especial. Buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Yo, ¿Aló? perdón, no entiendo mucho. Ok, parece que está un micrófono abierto, ¿no? Bueno, lo Sí, que quiero expresar ahora es que me pareció muy interesante, ilustrativo lo que Paula nos presenta, nos comenta. Eh, Sin embargo, yo he pasado solamente una vez por el comité ético y te quiero comentar de forma muy
digamos, no quiero hacer una crítica, nada, hacer una manera abierta, muy tranquila, de que me he sentido un poco incómodo cuando yo presento un proyecto. Soy un docente y presento un proyecto docente para ser realizado con estudiantes en la universidad, pero hay cuando se llenan estos formularios, dice, ¿pretende usted usar agentes biológicos? Y uno tiene que decir ahí, no, no, agentes biológicos, agentes tóxicos, ¿dónde va a guardar las muestras biológicas? Como que me asusta eso y digo yo, pues no bastará con el nombre que diga que es un proyecto docente, hecho por un docente. Entonces, me recordaba así esos formularios que llenaba antes uno para entrar a Estados Unidos. ¿Planea usted ejecutar un atentado contra las autoridades, qué sé yo? Entonces, sí, me llamó mucho la atención, digamos, esa parte de los formularios, digamos, que yo entiendo que debe ser un protocolo general, qué sé yo. Pero bueno, me permito comentarlo. Sí, entiendo totalmente su comentario y me imagino que así debe ser para las distintas disciplinas. Siempre hay puntos que son medio confusos porque no aplican a todos los casos y como un comité ético científico abarca tantos temas como recién les comentaba, siempre es difícil representar bien y de forma parcelada cada una de las disciplinas y por lo tanto también por eso están estos formatos estándar que claro, pueden verse intimidantes y como medio acusatorio incluso, pero la verdad es que la intención es que para quien le pueda, o sea, que sea útil para distintas instancias en donde involucre participantes humanos en este caso, ¿cierto? Es de una naturaleza súper variada. Yo también provengo de las ciencias sociales, entonces nunca probablemente voy a tener que declarar a los agentes tóxicos que voy a utilizar, pero si bien es parte de la labor del comité. Tratar de darle la oportunidad a todos que puedan ingresar su proyecto independiente de las características que contenga, ¿cierto? Gracias. Mauricio tiene el micrófono apagado. Sigue abierta la palabra para quienes quieran preguntar, comentar, criticar. Yo tengo una pregunta. Em, ¿Cuál es la posición o qué se han discutido, que se ha reflexionado respecto del tema de los incentivos de participación? Porque hay como posturas distintas. Yo he pasado por comité de ética de la ULS, pero también de otras universidades. eh, y, mm, y hay como distintos criterios. Entonces, por ejemplo, no sé, para hacer investigaciones con profesores, por ejemplo, hay una posición que es como que no hay que dar ningún incentivo, versus otros que declaran, bueno, voy a entrevistar a profesores, es un tiempo no remunerado, es una cuestión, es un esfuerzo, es un tiempo que ellos también dedican, entonces es como lógico, esperable, deseable que incluso se haga algún tipo de incentivo, por ejemplo, económico. En investigación en docencia universitaria, también cuando uno trabaja con estudiantes, que lo que a veces uno hace como profesor en una forma natural es, por ejemplo, décimas para que participen en una actividad. Em, y eso es como algo propio de la naturaleza, digamos, que a veces ocurre en una clase, no estoy hablando de investigación. Entonces, cuando se hace una investigación, también hay criterios distintos. Algunos comités te van a decir no de ningún incentivo, otros sí te permiten un incentivo porque en el fondo no estás cambiando tanto la lógica de una clase normal en la que eso sí ocurre. Entonces, ¿cuáles son como las reflexiones quizás que se tienen respecto de ese tema? Bueno, ahí quizás Mauricio también tiene sus comentarios, él igual lleva más tiempo en el Comité Ético Científico, él es el vicepresidente y también ahora es el experto en ética y bioética. Pero sí, la verdad es que
no solamente en términos de lo que se le entrega como remuneración al participante o como de alguna forma trata de compensar un poco su participación, sino que en general hay una deliberación constante respecto a las diferencias de criterio de los comités éticos científicos, que no hay un criterio unificado y además es difícil porque ¿cómo se logra eso? ¿Quién parte? ¿Quién establece las pautas? Y la verdad es que es súper complejo, me imagino. Em, y por lo tanto pasa esto de que una persona pasa por un comité con un proyecto y puede tener una respuesta A y luego incluso podría pasar con el mismo proyecto por otro comité y una respuesta B totalmente distinta. Entonces, ¿por qué pasa eso? No se sabe, creo que está todavía en discusión y la verdad es que por lo que yo he visto hay esfuerzos ahora que hace poco se están dando para tener una comunicación más fluida entre los comités éticos científicos, pero es poquito incipiente, entonces todavía no se sabe muy bien qué va a pasar con eso. Pero sí lo que es lo que nosotros, entiendo que lo que nosotros hemos hablado en el comité es que lo importante es que esa retribución al participante no sea lo suficientemente atractiva para que se sienta presionado casi o como que la alternativa obvia sea participar, pero porque le conviene recibir ese incentivo económico o de otro tipo, ¿cierto? Entonces ese es el punto, ese es como el criterio que igual es súper abierto, ¿cierto? Igual queda a la deliberación tanto de los investigadores cuando establecen ese criterio como en la elaboración de los comités también es un punto a discutir. Sí, mire, yo voy a también a compartir un poquito lo que es mi visión del tema. Eh, lo primero es que el rol del comité y la resolución de estos dilemas éticos que se van presentando en las distintas investigaciones eh, a veces resulta bastante complejo en lo específico. En lo general, más o menos está todo determinado, está normado, incluso está establecido en leyes, pero cuando bajamos al área chica de cada proyecto en particular, nos encontramos con que justamente como decía la presentación de Paula, acá no se trata de discernir sobre una propuesta que tenemos que resolver si es buena o mala, digamos, sino que obviamente ambas alternativas o las distintas posibilidades son todas buenas. Eh, pero en el contexto específico, la evaluación del riesgo-beneficio o de la validez científica puede tener un impacto en los resultados o puede tener un impacto en la integridad de las personas. Eh, el cómo se analiza o cómo se resuelve ese potencial impacto es bastante sui generis o es bastante específico a la investigación que está realizando el investigador en ese contexto en particular. Por lo tanto, en cierta forma, mientras más información tenga el comité en el proyecto mismo, es mejor. ¿Ya? Para poder tomar una decisión o para poder resolver si eso eh, eh, se puede aceptar o no se puede aceptar. En el caso particular del incentivo, como decía Paula, uno de los principales problemas del incentivo es que eventualmente podría distorsionar totalmente los resultados. O sea, en el sentido de que el investigador no resguarde eh, que el participante no está participando por el incentivo. ¿Me explico? En la medida que eso se distorsiona, va a distorsionar la investigación. Y no está claro cómo se maneja eso en la misma propuesta de la investigación. Esto podría ser interpretado como un riesgo para la investigación misma. Eh, si el incentivo es una... Porque la compensación es una cosa, o sea, la compensación del pasaje, la compensación del tiempo, o de alguna manera una compensación del costo que el participante va a incurrir por participar en la investigación, eso está bien, no hay problema. Pero, entre comillas, pagarle a alguien para que participe, digo entre comillas, como el incentivo,
podría, eso sí, distorsionar un poco la investigación misma. Entonces, eso tiene que estar muy bien contextualizado, tiene que estar muy bien explicado y tiene que estar muy claro cómo se va a evitar que ese incentivo distorsione el objetivo. Cuando hay incentivos también está el otro problema de equidad. ¿M? ¿Por qué, por ejemplo, ese incentivo se le va a otorgar a un profesor A, B o C o a un estudiante tanto y no a otro? ¿Ya? Por ejemplo, si son créditos para una asignatura, ¿cómo tú garantizas que todos los estudiantes tengan las mismas posibilidades de tener esos incentivos y no otros? ¿Sí? O sea, que haya una inequidad respecto de algo que beneficia a los estudiantes por participar en la investigación. ¿Cómo se protege de esa manera? Porque cuando hay incentivo, es un incentivo para uno, pero para el que no le toca el incentivo es un castigo o es un detrimento. No sé si me explico. Eh, entonces, este es un tema que en algunos casos se puede el comité juzgar que sí, que bien, y en otros casos puede juzgar que no. Entonces, si uno lo mira de afuera, dice, "No, esto es inconsistente, ¿no? Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero si se ve el detalle de la formulación, probablemente se justifique y se entiende por qué en algunos casos se dijo que sí y en otros se dijo que no. Ahora, lo que es una práctica común en todos los comités de ética que debería existir, y el investigador tiene esa posibilidad de solicitar una reunión también. En último caso, el comité de ética tiene, entre muchas otras, digamos así, propósitos, también es contribuir a mejorar el proyecto de investigación del investigador, contribuir a que se haga buena investigación, ¿ya? Y eso hay que verlo con altura de miras, porque, mira, yo estoy en un rol que para mí ha sido tremendamente aportador, porque por una parte soy investigador y cuando el comité de ética revisa mis proyectos, lo revisa como se lo revisa cualquier investigador. Y por otra parte soy parte del comité de ética también. Entonces, me pasa lo mismo que le pasa a todos los investigadores cuando el comité me pide más información o me dice que tal cosa no se puede hacer o que tal propuesta no está ajustada. Y me incomoda, ¿ya? Y con el tiempo he ido aprendiendo a que justamente esa lógica del diálogo es importante también. Uno crece, uno entiende cosas, ya uno siempre tiene sesgos o limitantes, ¿ya? Y cuando escucha a la otra parte y te explican por qué se toma esa decisión, ¿cierto? Y te la fundamentan, uno tiene que estar abierto a escuchar y a entender de qué se trata también, y uno crece en ese proceso, ¿no? Si yo me quedo solamente en la herida que me produce ese, no sé si llamémoslo así, o que rechazan el proyecto o que me pidan demasiadas cosas, ¿cierto? Humanamente molesta, pero si me quedo en eso nomás, no, tampoco estoy aprovechando la oportunidad de hacer un mejor proyecto. Y el comité está abierto, y yo creo que cualquier comité está abierto también a que si el investigador tiene buenas razones, bien fundadas, bien sólidas, digamos, para lo que va a hacer, ¿cómo se llama? Incorporarlo y poder cambiar el juicio que el comité ha elaborado. Ahora, el comité el comité responde ante el Ministerio de Salud o sea, está acreditado por el Ministerio de Salud, responde a una ley y tiene que tener protocolos y procedimientos bien claros. No podemos hacer soluciones que no respeten ese protocolo porque esa es parte de nuestro rol, es parte legal y tampoco estaríamos cumpliendo con ese rol si nos saltamos el protocolo. Por ejemplo, si un protocolo es rechazado, eh, no significa que no se pueda volver a presentar, pero nosotros no podemos tener un protocolo abierto esperando eternamente una respuesta, ¿ya? O esperando como, entre comillas, a entrar en un diálogo permanente con el investigador para que eso se resuelva. Tenemos un plazo en tiempo, tenemos un procedimiento acotado. Entonces, en ese sentido, lo que va a ocurrir generalmente es que se puede rechazar ese proyecto, pero eso no quita que el investigador pueda querer conversar con nosotros y poder aclarar dudas o poder
recibir una retroalimentación de por qué ese proyecto se rechazó y poder presentar prontamente otro que tenga más probabilidades de ser aprobado. Eh, yo, por lo último que quisiera decir es que a mí me han rechazado montones de veces proyectos en el comité de ética y hay que recoger lo que te dicen, readecuarlo y hacerlo. Además, mi bautizo con mi proyecto de tesis doctoral, lo que yo tenía planteado era hacer una filmaciones sin que los participantes supieran que iban a ser filmados, porque era la columna vertebral. Lo esencial de mi proyecto es que fuera espontáneo, ¿ya? Pero el comité de ética me dijo que no podía engañar a los participantes y que tenía que decirles que iba a ser filmado, que tenía que decirles. Entonces, en ese sentido, tuve que cambiar mi proyecto, ¿no? Tuve que ajustarme a los requerimientos que ellos me estaban proponiendo para poder hacerlo, si no, yo no lo iba a poder hacer, ¿no? ¿Mm? Estoy hablando esto fue en la Universidad de Chile, no fue acá, pero es parte es parte el comité de ética está haciendo lo que tiene que hacer, resguardar a los participantes, ¿cierto? Y el investigador está haciendo lo que tiene que hacer, querer generar conocimiento, y lo ideal es que haya un diálogo más constructivo que, que destructivo. ¿Mm? Rodrigo, todavía has pedido la palabra. Sí, dos preguntas, tanto para Paula como para Mauricio. Em, los proyectos que están fuera de DIDULS, ANIT, que son financiados por otras unidades o que son financiados de forma autónoma, tienen que pasar por el comité de ética, primero esa pregunta. Y la otra es si hay actores que son externos que también participan de una investigación, tanto los estudiantes de enseñanza superior como actores externos. En este caso lo coloco en la dimensión de la pedagogía. Si van a participar estudiantes fuera de colegio, etcétera. Los consentimientos informados también parten desde la universidad, o ahí también hay otro tipo de consentimientos informados que son de externos, que se evalúan hacia adentro. Entonces, ahí tengo esa pregunta. Ya, respondiendo a la primera pregunta, em, sí, pueden pasar también proyectos que no son financiados por ANID o DIDULS. Em, Ahí es un poco difícil decir si es obligación o no, porque en realidad eso tiene más implicancias. Ahora, si bien la ley 21.120 habla de que todos los proyectos que tienen participantes humanos tienen que pasar por un comité, sabemos que igual hay proyectos que no pasan por el comité por las razones que sea. Pero nosotros lo que generalmente recomendamos es que pasen efectivamente por el comité, no solo por un tema de resguardar a quienes participen en esa investigación, em, sino que también para que el investigador posteriormente pueda incluso publicar el artículo que surja de ese proyecto en revistas, sobre todo de primer nivel, que a día de hoy todas las exigen. Entonces, por eso lo recomendamos nosotros en las distintas instancias en donde hemos podido conversar con investigadores. Y respecto a la segunda pregunta, cuando hablamos de actores externos, se refiere, por ejemplo, si uno hace, por ejemplo, una intervención en un colegio, si hay participantes, ya. Bueno, por un lado, sí hay un consentimiento informado que, por ejemplo, si hay participantes que son estudiantes de colegio, el consentimiento informado lo tiene que firmar el tutor legal del menor. Y el menor lo que tiene que hacer es firmar un asentimiento informado, que es también un documento que se presenta al comité en caso de que los participantes incluyan menores de edad. Y ese documento va a tener información que se refiera a los mismos aspectos que el consentimiento, pero más bien se busca que esté adaptado al nivel de comprensión. Se cortó, no sé si me alcanzaron a escuchar. Ah, ¿Mm? ya. Entonces, claro, lo importante es que
cuando se trata de un sentimiento informado, está adaptado al nivel de comprensión de la persona que lo tiene que firmar, del menor que lo tiene que firmar. Y también lo que se pide es que se incluya en el envío al comité una carta de aprobación de la ejecución del proyecto por parte del director del establecimiento. Él tiene que autorizar que se ejecute dentro de la institución. Ay, no sé si Mauricio tiene algún otro comentario. A ver, yo creo, tiro esto, déjame complementar un poquito el término más general. Esto es algo bien personal, ¿verdad? El tema de lo ético, el tema de lo ético tiene dos dimensiones, pero para mí la más importante de las dos dimensiones es la dimensión de la autorregulación ética. Es decir, uno tiene que asumir un comportamiento ético por un convencimiento y una valoración intrínseca de que eso es bueno, ¿ya? Entonces, a mí a veces me hace mucho reflexionar cuando la gente pregunta, pero ¿tengo o no tengo que presentar esto? ¿No? O sea, como diciendo, ¿hay alguna ley o algo que me obligue a presentar al comité de ética o no? Entonces, la verdad es que no hay una ley que obligue a las personas a presentar su proyecto a un comité de ética, una ley de la República o una ley o una normativa así en términos de tipificación legal. Hay normativas que dicen que los proyectos deben, los proyectos de investigación que involucran personas, animales, ¿cierto? O a comunidades, ¿cierto? O a identidad cultural, etcétera, o ecosistemas, y que puedan tener una consecuencia negativa potencial sobre esos ecosistemas, ¿cierto? Por el simple hecho de intervenirlo, deben presentarse por un comité de ética. ¿Por qué? Porque se queda claro que el investigador no puede ser juez y parte en la decisión de si su proyecto daña o no daña. O sea, esa decisión de si mi proyecto de investigación daña o no daña, o tiene un potencial daño, no puedo yo tomar esa decisión. Tiene que ser un comité independiente el que diga si se daña o no daña, ¿ya? Porque obviamente se entiende que yo como investigador voy a estar sesgado para hacer. Y tengo que entenderlo así. Tengo que entender que yo no soy la persona idónea para decidir que mi proyecto es fantástico, ¿cierto? Y que va a traer la paz al mundo. Eh, en segundo lugar, me pregunto, digo, en este momento, un país, ¿cierto? El Medio Oriente está cometiendo un genocidio contra un pueblo, ¿m? Contra los palestinos, y pareciera ser que no hay normativa ética ni normas institucionales a nivel internacional que puedan impedirlo, ¿no? A vista y paciencia de todo. Entonces uno se pregunta, bueno, aunque hay normas, el punto acá no es que existan o no existan las normas, es la condición ética humana individual el que cree en eso, es que es un bien y se autorregula en eso. O sea, yo me autorregulo, yo me convenzo que esto es bueno y por eso presento mi investigación al comité de ética, no porque hay una norma que me lo obligue. Ahora, dicho eso, ¿qué pasa con las normas en particular? A nadie lo van a meter preso por no presentar un comité de ética, ¿cierto? O sea, un proyecto a un comité de ética. Pero de a poco las normativas, por ejemplo, en el caso de la ANIT, ¿cierto? Exige que sus proyectos que son aprobados por la ANIT digamos, se aprueben por un comité de ética, ¿ya? Eh, en muchas universidades tienen políticas en que también toda investigación que se realiza en la universidad tiene que pasar por el comité de ética. Esto todavía no tiene una política clara al respecto, ¿ya? Pero la va a tener pronto. En muchas revistas, en la mayoría de las revistas ya no aceptan artículos cuyas investigaciones no hayan sido aprobadas por un comité de ética. Entonces, el entorno va condicionando la necesidad también de hacerlo, ¿ya? Pero yo creo que la primera razón para hacerlo es la propia convicción personal, la propia convicción
eh, ética, de la propia reflexión y autorregulación ética de que no puedo ser juez y parte para juzgar mi propia investigación. Eh, y lo tercero es que la, hay una línea que no me queda muy clara, pero creo que si lo que se busca es el resguardo de los participantes en una intervención educacional que no tiene como fin investigar ni publicar datos, si hay convenios entre la universidad y la institución, porque esa intervención es pedagógica o tiene que ver con la formación de profesores, ¿cierto? Pero el fin no es una investigación. El fin de esa intervención, incluso aunque recojas datos, ¿cierto? No es investigación, se enmarca dentro del convenio en relación a la universidad con ese colegio o esa institución donde se lleva a los estudiantes para que aprendan. Pero si en esa parte, en esa intervención, se van a recoger datos para elaborar un artículo de investigación, sí debe pasar por un comité de ética. ¿Me explico? Aunque se vaya a hacer exactamente lo mismo que se hace cuando estás haciendo es parte de tu proceso de formación. Pero ahí ya eso implica que esos datos, o sea, que esa información se va a recoger, se va a sistematizar y se va a hacer pública, ¿ya? Y el que otros conozcan esa información, ¿cierto? Tanto del colegio, por ejemplo, saber que ese colegio tiene tal cantidad de estudiantes con tal cantidad de problemas, no sé, o saber cosas específicas sobre un estudiante, que esas cosas específicas las podrían saber sus compañeros o las podrían saber sus profesores, qué sé yo, y eso podría perjudicar a los estudiantes. Eso tiene que ser visado, tiene que ser aprobado por un comité de ética. No sé si se entiende, Rodrigo. ¿Mm? Eso. Héctor. Gracias, Mauricio. Bueno, también agradecer la presentación de Paula Divona. Bueno, primero un breve comentario, luego una pregunta, ¿no? Yo creo que hay muchas razones que justifican la existencia de los comités éticos científicos. Una de ellas tiene que ver sin duda es que gradualmente hay que ir avanzando hacia una ética cívica más bien transnacional, ¿no? Porque el conocimiento científico y su divulgación trasciende definitivamente las fronteras locales, ¿no? Así que yo creo que hay más de una razón que justifiquen su existencia, aun cuando pueden eventualmente retrasar algunos procesos, en fin. Pero la pregunta aquí va en qué sentido. ¿Quiénes constituyen habitualmente los comités éticos científicos, ¿no es cierto? Creo que debe ser siempre un tema de reflexión, de análisis, especialmente porque uno podría, desde el prejuicio quizá, pensar que la mayoría de los integrantes son también investigadores. Entonces, ahí también yo encuentro que puede haber un dilema ético, por decirlo de alguna manera, dado que la pregunta, ¿no es cierto?, está en calidad de investigador, o dicho de otra forma, va a prevalecer las personas, de alguna manera, investigadores, o la ciencia, por decirlo de otra manera. Entonces, yo creo que ahí es interesante ver cómo ese sesgo que efectivamente puede afectar a este comité ético-científico, ¿no es cierto? Y cómo sus decisiones pueden determinar la progresión o no de una investigación. Ese yo creo que es un tema que me parece que es relevante. ¿Dijiste que iba a hacer una pregunta también? ¿O? La última fue la pregunta. Te dije lo referido al dilema de la constitución Perfecto, ya. de los comités éticos científicos. Si Paula, ¿quieres prevalecen los intervenir? investigadores Sí. o efectivamente los integrantes, ¿no es cierto?, más bien transversales. Paula, ¿respondo yo? Sí, adelante, si Ya, quiere responder. ya. Eh, Mira, el comité de ética y en general los comités de ética, eh, eh, por normativa, están compuestos por una variedad de perfiles de personas. O sea, hay un abogado experto en ética, hay un experto en ética, ¿ya? O bioética,
y hay representantes de cada facultad o hay representantes de aquello que abarca el dominio del comité de ética. En las universidades más grandes como en la Chile hay comité de ética en cada facultad o en cada dominio de investigación. Por ejemplo, todo lo que es los proyectos biomédicos, cuando se valida, por ejemplo, un fármaco o un tratamiento específico, son tremendamente rigurosos, tremendamente rigurosos eh, en términos de lineamiento, de detalle, eh, porque obviamente no son de riesgo mínimo, ¿no? Pero que una investigación sea de riesgo mínimo no significa que la evaluación sea menos rigurosa. Y por lo mismo el comité tiene esta pluralidad de integrantes. Que sean o no investigadores, eso también puede ser debatible. Por ejemplo, en un comité de ética donde hayan puros filósofos expertos en ética, y un investigador podría sentirse menoscabado, así, pero ahí no hay ningún investigador, o sea, no hay alguien que haya vivido en carne propia lo que significa investigar, ¿cierto? O en un comité donde hay puros investigadores del área cuantitativa, un investigador cualitativo se puede ver afectado, digamos, legítimamente porque probablemente su proyecto se va a evaluar con un criterio distinto, o la validez científica del proyecto se va a evaluar con un criterio distinto. ¿Qué hace, qué se hace y qué se ha hecho? Cuando un comité, por ejemplo, recibe un proyecto donde no hay alguien del comité que no tenga una competencia específica para ese proyecto, el comité busca a un experto y le envía a un experto, ¿cierto?, para que haga un informe independiente. Pero también hay un principio ético que está en todas las deontologías, ¿m? Que tampoco alguien puede atribuirse, evaluar o juzgar, ¿cierto?, a otra persona si uno no tiene idea de lo que está evaluando. No sé si me explico. O sea, yo como psicólogo no voy a ir a hacer una operación de la vesícula, ¿cierto?, a un paciente, aunque yo crea que tengo todas las competencias para hacerlo, no puedo. No estoy certificado ni calificado para eso, ¿no? Entonces, obviamente que no es ético que lo haga. Y eso pasa también con la autorregulación del comité, o sea, no vamos a hacer una evaluación eh, si no tenemos, si no sabemos de qué se trata lo que estamos evaluando. ¿Mm? Así que yo creo que sí siempre está la posibilidad de que haya un sesgo, Héctor, pero como están constituidos los comités, son tiene distintas experticias, digamos y siempre todos los proyectos se tienen que aprobar con el conocimiento digamos, la aprobación de todos los integrantes del comité. No es que haya una o dos personas que tomen la decisión arbitrariamente, ¿no? En el margen de eso. Así que eh, siempre va a haber la posibilidad de que haya algún sesgo. ¿M? Pero tratamos en general en estos comités y en los demás comités que yo conozco, porque nosotros igual también tenemos mucho contacto con la gente de otros comités. De hecho, vemos varios integrantes del comité que hemos hecho diplomados en investigación en ética y tenemos nuestras redes con todos los colegas con los que nos hemos formado y que cada vez que tenemos algún dilema les escribimos, les preguntamos, oye, ¿cómo lo hacen allá? ¿Qué criterios tienen? Así que en ese sentido tratamos de tomar todos los resguardos para no ser injustos. Yo creo que el peor es como lo peor que nos podría pasar como comité es justamente de ética, digamos, es actuar sin ética. Y eso es lo que tratamos en todo momento de tenerlo presente, de no ser injustos. ¿Mm? Luz. Ya, yo quiero hacer una pregunta dentro del ámbito más pedagógico. Ya me quedó claro, digamos, el radio de acción del comité y que va enfocado a veces principalmente hacia la investigación científica, pero yo quiero hacer una consulta en cuanto a la investigación que hacen las alumnas para optar al grado de licenciado. ¿Ya? Si bien es cierto, ellos asumen un rol de investigador,
no lo son propiamente tal, están siendo guiados por un docente, ¿ya? Esa información que se recaba, en algunos casos, ¿cierto?, conlleva aplicación de instrumentos, entrevistas, encuestas específicamente hacia profesores, y no necesariamente hay una intervención directa sobre un curso, pudiendo hacerse, tal vez, ¿ya? Pero mi duda es con respecto a ese material, a esa investigación que se realiza y que se evalúa, pasa a ser parte, ¿cierto?, de un recurso para ser utilizado posteriormente como referencia a otras investigaciones, ¿cierto? Entonces, si esta investigación no tiene el visto bueno en su proceso previo, ¿cómo podría ser considerado, digamos, como fuente bibliográfica a futuras investigaciones? No sé si alguien me puede responder porque yo ahí tengo mi duda. ¿Cuándo yo voy a hablar? ¿No quieres Sí, responder tú? adelante. Claro, súper, súper buena tu pregunta. Yo creo que es un tema tremendamente delicado. Nosotros lo hemos conversado en el Comité de Ética. En este momento, la universidad no tiene una política clara sobre eso. No hay ninguna directriz que diga que los trabajos de investigación en el marco de los procesos de titulación del pregrado deban pasar por un comité de ética, ¿ya? Obviamente que sería a veces muy complicado para, para las mismas carreras, ¿cierto? Eh, Implementar este tipo de procesos y sería complicado para el comité de ética tener que abordar la evaluación de una gran cantidad. Imagínate recibir prácticamente de un gran porcentaje de carreras de la universidad sus proyectos, digamos, sería algo bastante complejo. Yo Eh, yo creo que no hay una respuesta clara. En estricto rigor, si aplicamos todo lo que hemos dicho anteriormente, deberían pasar por comité de ética, ¿ya? Si son investigaciones que van a intervenir con personas, que se van a recoger datos de personas y que después eso va a quedar publicado en un documento que se llama tesis, que generalmente queda publicado online. ¿M? Eso debería pasar por un comité de ética, ¿ya? En este momento no hay normativas que obliguen a hacerlo, solo el criterio, digamos, de los académicos que supervisan esas tesis y que pueden decidir, mira, si pasa o no pasa. Como ejemplo, te pongo, nosotros en la carrera de psicología hacemos mucha investigación con los estudiantes desde el pregrado, ¿ya? Los estudiantes tienen en primer año asignaturas donde nosotros, en el área de formación científica, donde nosotros les enseñamos a hacer investigación. Y lo que intentamos es que en aquella asignatura donde los profesores somos responsables, los profesores presentamos un proyecto al comité de ética que involucra toda la actividad de los estudiantes, ¿ya? De manera que los estudiantes pueden aplicar encuestas, ¿cierto? Y recoger datos masivos con una aprobación del comité de ética, ¿ya? Pero no hacemos para cada proyecto del estudiante. Entiendo que en otras carreras también, en odontología o en kinesiología, también hay proyectos similares. Un proyecto global, ¿cierto? Para toda la asignatura. Eh, en otras asignaturas, el objetivo es que los estudiantes aprendan a enviar sus proyectos al comité de ética en segundo año. Así que los estudiantes en segundo y en tercer año, cuando le enseñamos métodos cuantitativos, cuando le enseñamos métodos cualitativos, los estudiantes elaboran un proyecto de investigación y cada grupo lo envía al comité de ética, ¿ya? Y en el cuarto año, donde hacemos una investigación que es equivalente a la tesis, donde un profesor investiga con un grupo de 5 o 6 estudiantes, cada uno de esos proyectos se envía al comité de ética. Pero no porque hay una disposición de la universidad para hacerlo, sino que hay un convencimiento de nosotros como carrera que es el deber hacerlo y también es parte de la formación de los estudiantes, que el estudiante valore y aprenda a que su investigación sea juzgada por un comité de ética. ¿M? Pero como te digo, no tenemos una
claridad. Yo creo que como universidad hay que hacer una reflexión al respecto y esa reflexión tiene que conducir a la autoridad a que tenga una política clara al respecto. Esa sería mi respuesta. Sí, bueno, y respecto a cómo estos estudios, tesis que no pasan por el comité pueden valorarse en términos de material bibliográfico, yo creo que igual esa es una discusión bien amplia o algo que se puede discutir en extenso porque, bueno, como les comentaba, las revistas a día de hoy muchas ya están pidiendo que pasen por un comité, pero yo creo que estamos en un limbo todavía en la ciencia donde todavía no todas las revistas piden ese criterio, no todos estamos citando fuentes que estén aprobadas por por un comité ético científico. Entonces no hay una claridad, yo creo, pero hacia mi criterio personal, yo creo que la idea es que esto vaya cada vez más apuntando al rigor de la ciencia. Ojalá que eventualmente exista toda la infraestructura para que tanto las tesis como otras investigaciones puedan pasar por un comité ético científico, porque eventualmente eso es lo que va a permitir al investigador, le va a ampliar las posibilidades también para que llegue a más investigadores los resultados que obtenga. Muchas gracias por la respuesta a ambos. ¿Alguna otra preguntita, comentario? Este tema no acaba, ¿eh? Es un tema que tiene hartas aristas y quedan muchas preguntas o cosas abiertas. Eh, lo ético no es un algoritmo que se pueda programar y se pueda meter al proceso y resolver, sino que eh, es una, ¿cómo podríamos decir? Es algo vivo, dinámico y súper situado o que va a depender mucho del contexto, ¿no? Entonces, este es un tema tremendamente delicado, pero que yo creo que en lo posible tenemos que mirarlo con altura de miras dentro de querer hacer las cosas bien, de querer hacer las cosas mejor. Y la ética, para ponerlo como yo lo veo, por lo menos en términos bien simples, se trata en el fondo de una reflexión de si lo que yo hago o lo que yo quiero hacer va a dañar o no va a dañar al otro en alguna medida, ¿no? Y si yo hago algo con el propósito de hacer un beneficio, ¿cierto? Por muy convencido que yo esté de que eso va a ser un beneficio, también tengo que pensar que probablemente podría traer un perjuicio. ¿M? Para las mismas personas, para otras personas. Y en ese sentido, esa reflexión debería estar permanentemente en nosotros y cuando queremos hacer una investigación, entonces pensar que a lo mejor yo no voy a tener la capacidad, no porque sea tonto ni nada, sino que por un tema humano, ¿cierto? No voy a tener la capacidad de ver la película más completa de si lo que yo quiero hacer como investigación va a tener tales o cuales beneficios y tales o cuales perjuicios, ¿no? O cuál es el potencial de perjuicio que pueda tener esa investigación. Entonces es bueno que eso se someta a un grupo de personas que va a colaborar en ese proceso, ¿no? Eh, y esa es como la idea, no es que tengas que ir a pasar por una especie de obstáculo, así como en los juegos, ¿no? Donde tengo que saltar etapas y que el comité de ética es una etapa que hay que aprobar, que hay que saltar como si fuera una oposición a tu objetivo, ¿no? Sino que esto más bien es algo que va a potenciar y va a acompañarte en el logro de tu objetivo. ¿M? Eh, y, y, y lo que más dificulta esto a veces son los desconocimientos o los lenguajes que pueden ser distintos, o la manera en que yo comunico mi proyecto de investigación. A lo mejor yo, lo que siempre le enseño a los alumnos, digamos, o en las discusiones que tenemos de esto, es que eh, uno a veces deja muchas cosas implícitas en lo que escribe porque dentro de su comunidad o dentro de su disciplina es obvio, ¿no?
pero cuando lo va a revisar un equipo que es distinto y que viene de otras disciplinas, no es obvio, entonces ahí eso probablemente pueda perjudicar el juicio que se hace del proyecto. ¿M? Entonces, uno va aprendiendo con el tiempo a escribir cada vez más hacia un otro, ¿cierto? Que no es igual a uno, ¿ya? Y en la medida que uno tiene esa claridad, es más fácil también que el proyecto que uno presenta sea aprobado más rápido, digamos, o con menos trámite. ¿M? Así que la invitación mía o la reflexión final, antes de dejarle la palabra a Paola, si es que quiere hacer ella también un cierre final, es que la dimensión ética es una dimensión absolutamente inseparable de la investigación, ¿ya? Quienes quieren transitar este camino de la investigación más que nunca y por convicción interna, debemos estar conscientes de la importancia que lo ético tiene, ¿m? Así como obviamente también las limitaciones que puede tener, pero que hay un marco normativo en general que implica que esta investigación debe dar garantía, ¿cierto?, de que no va a perjudicar a las personas o que la relación riesgo-beneficio, ¿cierto?, va a estar equilibrada. No es que no se pueda hacer investigación que tenga riesgo para las personas, se puede hacer, pero tiene que estar eso regulado, tiene que estar equilibrado. Eso es por eso que se evalúa la relación riesgo-beneficio. Entonces, en esa convicción hay que ver al comité de ética como más como un par en este proceso que como una barrera, un obstáculo. Y uno finalmente lo aprende, lo entiende así, aunque siempre a los seres humanos nos incomoda que otra persona no esté corrigiendo o que nos esté diciendo lo que tenemos que hacer. Pero a pesar de eso, es valioso. Eugenia. Tengo una pregunta muy específica. A lo mejor la Paula me puede ayudar. Yo pasé y pagué noviciado con el comité de ética con todas mis cosas, pero pasé, lo pude vivir y sobreviví. Aquí estoy. ¿Cuánto dura un consentimiento informado? ¿Cuánto tiempo dura? Porque, por ejemplo, en el caso mío es un DIDULS regular de docencia y yo ese consentimiento informado lo he aplicado cada vez que me toca hacer actividades con los estudiantes y tengo que aplicarles encuestas. Ya, yo creo que más que hablando de temporalidad, como cuánto dura, lo importante es que se enmarque dentro del mismo proyecto que se aprobó, o sea, que no se vuelva a utilizar como para otros fines sin que sea aprobado por el comité, porque ahí probablemente hay características distintas en términos de lo que se ejecuta. Y también si es que dentro del mismo proyecto hay algún cambio, ese consentimiento informado también tiene que cambiar y ser aprobado nuevamente por el Comité Ético Científico. Ahora sí, el proyecto también sigue abierto, o sea que no hay un informe de cierre enviado a un comité ético científico. Lo ideal es que mientras permanezca abierto se envíen informes de seguimiento al comité, cosa de que el comité pueda ir haciéndole seguimiento, actualizaciones sobre si han ocurrido cosas durante el proyecto que deberían ser subsanadas. Si es que requiere algún tipo de visita también en terreno, que es también algo que hace el comité, donde se revisan los consentimientos, se revisa lo que se ha hecho, las bases de datos, etcétera. O si eventualmente hay que darle el cierre al proyecto mismo. Entonces, lo importante es que ese consentimiento sea fiel a lo que el comité aprobó como proyecto y que si se llega a modificar, eso sea también aprobado por el comité. Ya. Muchas gracias. ¿Algo de cierre? Sí, bueno, compartir, o sea, comparto los comentarios que realizaba Mauricio recién sobre el comité. Creo que es importante que no se le tenga miedo al comité. Nuestra idea no es hacer una cacería de brujas ni nada por el estilo. Creo que lo importante es que todos podamos compartir ese sentimiento por generar investigación que sea rigurosa, que sea respetuosa con los participantes.
y que se perpetúen en el tiempo también esos principios que existen, que están establecidos en la ética en investigación. Además mencionar que no es que sea algo como tortuoso, terrible pasar por el comité, la mayoría de los proyectos son aprobados, son muy poquitos que se rechazan y en algunas ocasiones incluso los investigadores la vuelven a enviar y se aprueba con las modificaciones pertinentes. Entonces, invitarlos que si tienen proyectos de investigación que pasen por el comité. Nosotros también estamos abiertos a sus dudas, a las necesidades que tengan. Si bien nosotros, por el volumen de proyectos que recibimos, no tenemos quizás las herramientas para capacitar constantemente a quienes lo requieran, tenemos la disponibilidad para poder asesorar a quienes lo necesitan en el marco de sus proyectos de investigación. Y bueno, el contacto ya lo tienen, es eticaurs@serena.cl. Yo soy quien responde los correos, así que cualquier cosa yo eso se lo remito al comité y ahí nosotros respondemos también sus dudas. Así que eso, muchas gracias por su asistencia y también por sus preguntas. Me parece muy interesante los comentarios que surgieron y agradecerle nuevamente a Mauricio por la invitación. Quiero agradecer a Paula y agradecerle a ustedes por acompañarnos. En nombre del Centro de Apoyo a la Docencia, también le damos las gracias y les deseamos que tengan una muy reparadora semana de receso, ¿ya? Para que recarguemos las pilas y lleguemos al próximo semestre lo más, eh, lo más fresquitos posible. Que no nos va a durar mucho, pero esa es la idea. Y vamos a estar trabajando para armar la propuesta para el segundo semestre con charla y con la propuesta del taller que ya quedó tirada al aire y que esperamos también comunicarles para ver las fechas y ese tipo de cosas. Muchas gracias a todas, a todos. Un abrazo, que estén muy bien y que tengan un lindo receso. Chao, chao, que Chao. descansen. Nos vemos, que estén bien.